El primer mandatario, Daniel Noboa, envía a la vicepresidenta Verónica Abad en misión permanente a Israel. La justicia ordena arresto domiciliario en contra de Danilo Carrera y el exgerente de Senel, Antonio Icaza, y prisión preventiva contra otros 6 procesados en el caso Encuentro. La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, recibió la nacionalidad ecuatoriana minutos antes de ser posesionada. La nueva ministra de Trabajo frenó los acuerdos firmados a última hora por Patricio Donoso para no alterar las modalidades de contratación. El gobierno busca financiamiento para cubrir $2.000 millones hasta fin de año y para ello se reunió con el presidente de la Caja. Los ecuatorianos madrugaron a hacer compras aprovechando los descuentos que el comercio aplica por el Black Friday. 24 rehenes en Gaza fueron entregados a la Cruz Roja por el grupo Hamas. 13 son israelíes, 10 tailandeses y 1 filipino. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con la información más destacada del día. El mandatario Daniel Noboa envió a la vicepresidenta Verónica Abad a la embajada en Israel a cumplir funciones. Será una colaboradora para la paz en vista del conflicto entre ese país y el grupo Hamas. Su permanencia fuera de Ecuador será indefinida, como le explica Luisa María Heredia. Un día después de asumir el cargo, Daniel Noboa envió a su vicepresidenta a Israel. Este viernes, en el marco de sus competencias constitucionales, le asignó como única función a Verónica Abad ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Y para el cumplimiento de esta labor, la vicepresidenta estará en la oficina de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv. ¿Por cuánto tiempo? Lo precisó el secretario de Comunicación Roberto Izurieta desde Carondelet. Indefinida hasta el término de nuestro mandato en todo el caso, o sea, son los términos de ley. Es la primera vez en la historia de Ecuador que un mandatario saca del país a quien está segundo en el mando. Luego de ganar en las urnas, Noboa había dicho que Abad se encargaría de trabajar en favor de los migrantes, pero cambió de opinión. Hasta ahora la vicepresidenta no se ha pronunciado. Su equipo de comunicación dijo a Televistazo que dará entrevistas desde la próxima semana. Las reacciones han venido de parte de otros personajes, como el embajador británico en Ecuador, Chris Campbell, quien le deseó éxitos. Buena suerte a la vicepresidenta con este importante papel, escribió en X. La canciller, Gabriela Sommerfield, se sumó con otra frase. Felicitaciones, vicepresidenta Verónica Abad. Gran responsabilidad sobre temas de gran importancia global. Al equipo conformado por Daniel Noboa y Verónica Abad le falta sincronía, según el mismo gobierno. La distancia que hay entre ambos ha quedado evidenciada en más de una ocasión desde el inicio incluso de la campaña electoral. En el siguiente reportaje les presentamos un análisis. Daniel Noboa y Verónica Abad llegaron juntos al poder, pero en la práctica siempre han estado separados. Desde que inició el proceso electoral hace 6 meses han compartido espacio 4 veces. Cuando inscribieron la candidatura, porque así lo exige la ley, en un recorrido de campaña por Azuay, tierra natal de Abad, en el acto de entrega de credenciales y en el cambio de mando. Y allí ni siquiera juntaron las manos para alzarlas en señal de victoria, como es clásico. Cada quien lo hizo por su lado. De parte de Abad se han visto intentos por cruzar miradas, una frotada de brazo y los besos en la mejilla para saludar. Pero de Noboa solo cordialidad. No hay química. Le faltó conocerse. Fue al formar la alianza entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia del primo del expresidente Lenín Moreno, Arturo Moreno, y Mover, antes Alianza País, que respaldó la candidatura del binomio, que a Daniel Noboa le sugirieron el nombre de ella para la vicepresidencia, por la paridad de género. Y como la idea no era ganar estas elecciones, sino las del 2025, aceptó. Previo a eso, solo habían coincidido en espacios de voluntariado, cuando Noboa impulsó la Ley de Economía Violeta en la Asamblea y cuando Abad aspiró a la alcaldía de Cuenca. Desde el mismo gobierno se reconoce que hay lejanía, pero se la describe como una falta de sincronía y se justifica que luego de la posesión la vicepresidenta haya almorzado en un mercado y no en Carondelet con el mandatario, argumentando que su presencia es esencial solo en actos que tengan relación con la función que se le encomiende.
Y la vicepresidencia Abad tiene bajo su cargo 109 funcionarios. 88 de ellos están con nombramiento y son empleados de Código de Trabajo. El presupuesto asignado para este año es de $3.096.449, pero el 87,8% se usa para el pago de la nómina. En octubre, en medio de la transición, Abad presentó un equipo propio conformado por 5 mujeres y un hombre. ¿Quiénes dijo? Eran sus asesores. El país requiere $2.000 millones en financiamiento para cerrar el año. Hoy se dio un primer acercamiento entre Daniel Noboa y el presidente del Banco de Desarrollo para tramitar y obtener créditos. Los detalles con Diego Puente. El Palacio de Carondelet fue el epicentro de las actividades políticas y económicas durante el segundo día de gobierno de Daniel Noboa. La urgencia de recursos frescos apremia. Juan Carlos Vega, ministro de Finanzas, que todavía no ha sido posesionado, reconoció que el anterior gobierno dejó problemas de financiamiento. Realmente hay un déficit que hay que solucionar, hay temas estructurales también que hay que hacerlo, hay temas inmediatos. El monto está arriba de los $2.000 millones. En busca de recursos, Noboa y parte de su gabinete se reunió a primera hora con el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, Sergio Díaz Granados. Noboa expuso ante el organismo internacional posibles proyectos viales, de infraestructura y distribución eléctrica. Nosotros vamos a seguir proveyendo financiamiento al país como lo hemos hecho en las capacidades que tiene el banco, pero sobre todo el apalancamiento de obras de infraestructura, que es lo que ayuda al país a crecer de forma sostenida. Díaz Granados indicó que las inversiones del organismo para el país en promedio son de $800 a $1.000 millones cada año. Las reuniones en búsqueda de recursos se extendieron hasta la tarde. El presidente Daniel Noboa le otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Mónica Palencia para integrarla a su gabinete como ministra de Gobierno. Lo hizo minutos después, antes de su designación. Ella nació en México y está encargada del Ministerio del Interior. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se reunió hoy con la cúpula de las Fuerzas Armadas. Informa Paul Romero. El tercer decreto ejecutivo que firmó el presidente Daniel Noboa fue para otorgar la nacionalidad ecuatoriana a Mónica Palencia Núñez y casi de inmediato en el quinto decreto le designó ministra de Gobierno y le encargó de la cartera del Interior. Palencia es de nacionalidad mexicana y para ser ministra de Estado, la Constitución establece como uno de los requisitos ser ecuatoriano de nacimiento o naturalización. Palencia solicitó el 20 de noviembre al entonces presidente Guillermo Lasso la naturalización por haber prestado servicios relevantes al país, pero fue Noboa quien le otorgó este beneficio por sus aportes significativos con sus conocimientos, virtudes, actuaciones, ocupación, labores y esfuerzos a la República del Ecuador y a la sociedad ecuatoriana en el ámbito social, constituye un ejemplo digno a seguir. Así se convierte en una de las funcionarias más importantes del gobierno que realizará cambios en la cartera del Interior, que controla a la policía con la designación de 2 viceministros. Y sí, voy a tener no uno, sino 2 viceministros en Interior y por lo pronto también tendré uno en el Ministerio de Gobierno. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se reunió este viernes con la cúpula de las Fuerzas Armadas en el complejo de La Recoleta, a la que asistió su antecesor Luis Lara. El mando militar le entregó toda la información operativa y financiera del Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Anoche Lofredo señaló que después de esta reunión decidirá si mantiene o no a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Eso no le puedo contestar todavía. ¿De qué depende? Me toca reunir con ellos primero. ¿Y depende de la información? En gran parte. Desde luego que esta es una decisión que el presidente lo va a tomar. No nos apresuremos todavía. La reunión duró 4 horas y no se conocen sus decisiones. Información de última hora, el presidente Daniel Noboa hace pocos minutos dispuso al Ministerio del Interior la derogación de la tabla de consumo de drogas en un decreto presidencial. Según un comunicado de la Presidencia de la República, en el documento también se dispone a los Ministerios del Interior y de Salud Pública en el desarrollo de programas de información, prevención y control de consumo de estas sustancias. Se trata de una noticia en desarrollo. Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, cumplirá arresto domiciliario. Desde hoy, él y otras 7 personas son procesadas penalmente por delincuencia organizada en el denominado caso Encuentro, como lo informa Fabiola Santana.
Desde este viernes, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y otras 7 personas son procesadas penalmente por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Encuentro. En la audiencia de formulación de cargos, el juez anticorrupción Renan Andrade dictó arresto domiciliario contra Carrera. La fiscal Luzmila Yugya formuló cargos con 28 elementos, como grabaciones de conversaciones telefónicas y personales entre los procesados. Según la autoridad, la investigación determinó la existencia de una estructura criminal integrada por funcionarios públicos y privados. Ubicó como cabecillas de la organización al cuñado de Lasso, Danilo Carrera, y a su amigo fallecido y presuntamente relacionado con la mafia albanesa, Rubén Cherres. Señaló que operaron en las empresas públicas valiéndose de su cercanía con la política. A ellos respondían Hernán Luque desde EMCO e Icasa desde la Corporación Nacional de Electricidad. Los demás procesados, según Fiscalía, direccionaban los contratos a cambio de réditos económicos. Otras gestiones de cargos para familiares y amigos de los cabecillas de la estructura se dieron en Ban Ecuador y el Servicio Nacional de Aduanas. La instrucción fiscal se extenderá 90 días. Israel logró con éxito la liberación de un primer grupo de rehenes que permanecieron 48 días secuestrados por milicianos de Hamás en la Franja de Gaza. De los 24 liberados, 13 son israelíes, 10 tailandeses y 1 filipino. Otras personas regresarán a Israel en el fin de semana mientras dura el alto al fuego de forma temporal. La imagen muestra el traslado de los rehenes israelíes por el sur de la Franja de Gaza. Van en vehículos de la Cruz Roja, organización a la que fueron entregados por miembros del grupo Hamás después de semanas de intensas gestiones diplomáticas. El proceso, que se extendió hasta la noche, es producto de 2 negociaciones independientes. Los 13 rehenes israelíes son parte del acuerdo negociado entre Israel y Hamás con la mediación de Qatar y Estados Unidos. Ahí están incluidas mujeres y niños, algunos integrantes de una misma familia. En cambio, conversaciones de Tailandia con Irán, Qatar, Egipto y el grupo Hamás permitieron liberar a otras 11 personas. Son trabajadores inmigrantes que no tienen nacionalidad israelí. Los rehenes cruzaron de Gaza a Egipto en ambulancias y de ahí fueron trasladados a un punto en la frontera con Israel para un trayecto en helicóptero hasta una base aérea. Esta liberación de rehenes se ha dado a cambio de la excarcelación de 39 presos palestinos que estaban en reclusorios en Israel. Se trata de mujeres y de adolescentes de entre 16 y 18 años acusados de provocar desmanes en enfrentamientos con la policía de Israel en Cisjordania. En territorio palestino hubo festejos por su liberación. Today's release are the start of a process. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha participado en las negociaciones, dijo que lo de hoy es solo el comienzo, que habrá más rehenes liberados, pero que aún no sabe cuándo saldrán los estadounidenses con ascendencia israelí que están en poder de Hamás. La tregua de 4 días opera desde hoy y otros rehenes deberán ser liberados en el fin de semana hasta llegar a un número de 50. Sin embargo, este alto al fuego provisional podría extenderse si Hamás aceptara liberar a más rehenes. Este fin de semana no habrá apagones en el país. El calendario de cortes programados regresa el lunes de la próxima semana. La primera acción de la nueva ministra de Energía fue analizar la situación de la generación eléctrica. Francisco Garcés tiene más información. La primera acción de la nueva ministra de Energía, Andrea Robo, fue analizar la situación de la generación eléctrica del país. En el ministerio instaló una reunión del comité de crisis. Informó que se analizó la situación, las gestiones hasta el momento realizadas por la Corporación Eléctrica del Ecuador y la importación de energía desde Colombia. Y dio a conocer que en la cita participaron también la ministra del Ambiente, Sade Fritzsche, y quien en las próximas horas será oficializado como ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Al tiempo en que se producía esta reunión, las empresas eléctricas del país empezaron a difundir los horarios de los próximos cortes de electricidad dentro del plan de racionamientos. El fin de semana no habrá apagones. Se retomarán desde el lunes con la duración previamente establecida en cada ciudad y sector. Y mientras el nuevo gobierno analiza la situación, ya no contará con una de las soluciones delineadas por el régimen anterior, que era el alquiler de generadores por 465 megavatios para hacer frente a la emergencia. El proceso fue desechado por la empresa eléctrica Quito, que debía llevarlo adelante. A la par, desde Corea fueron embarcados los primeros 8 generadores comprados por CELEG en ese país.
Son parte de un grupo de 32 que fueron adquiridos con un presupuesto de más de 58 millones de dólares. Los equipos llegarán al país la última semana de diciembre y serán instalados en la central termoeléctrica Quevedo, en donde empezarán a funcionar recién en febrero para aportar al país con algo más de 13 megavatios. Solo cuando los 32 generadores comprados estén en funcionamiento a plena capacidad, el país podrá aumentar su generación en 54 megavatios. Pero eso no sucederá antes del primer trimestre del próximo año, cuando se prevé que esté concluyendo el estiaje que actualmente afecta al país. Los representantes de trabajadores y empleadores se reunieron este viernes para retomar el debate sobre el monto del salario básico para 2024. El gremio trabajador mantiene su propuesta de incrementar la remuneración básica a $550 para lograr cubrir el costo de la canasta vital. En este tercer encuentro, los delegados no llegaron a un consenso y prevén reunirse nuevamente la próxima semana. En Ecuador, el 45% de las ofertas de empleo son para el área comercial. Sin embargo, estas también ofrecen menos remuneración. El portal de empleo Multitrabajos mostró los sectores que más postulaciones tienen. Luis Alfredo Zúñiga con los datos. El estudio lo hizo el portal de empleos Multitrabajos. Muestra hacia dónde apuntan las ofertas laborales en el país y qué áreas tienen la mayor cantidad de postulaciones. El informe señala que el sector comercial abarca el 45.01% de avisos, seguido de lejos del área de producción, abastecimiento y logística, con el 16.73%, administración y finanzas, con el 14.84%, marketing y comunicación, con el 7.30%, tecnología y sistemas tiene el 2.09%, mientras de recursos humanos apenas sale el 1.81% de avisos de trabajo. Y otras áreas ocupan el 12.22%. El sector comercial también encabeza la lista de donde más buscan trabajo los ecuatorianos, con un 41.75% de postulaciones. Producción, abastecimiento y logística le sigue con el 23.69%. Administración y finanzas tiene el 17.84%. Marketing y comunicación el 3.70%. Recursos humanos el 2.64%. Tecnología y sistemas el 1.81%. Y otras áreas tienen el 8.57%. En cuanto a la remuneración para puestos semisenior y senior, el sector comercial deja de liderar. Por el contrario, cae al último lugar con el salario pretendido más bajo, de $746, mientras la remuneración más alta es para el área de tecnología y sistemas, con $1.009. En cuanto a género, el requerimiento salarial de los hombres es 10.03% superior al de las mujeres. Miles de personas abarrotaron supermercados y centros comerciales durante esta jornada de Black Friday en Quito y Guayaquil. Otras ciudades como Cuenca y Loja también se sumaron a la fiebre de ventas con importantes descuentos, como detalla a continuación William Young. Ni la lluvia los detuvo. Con paraguas y desde la madrugada, cientos de personas hicieron filas para ser los primeros en esta jornada de compras por el Viernes Negro en Quito. Aunque los descuentos se mantendrán hasta el domingo, los usuarios prefirieron llegar hoy antes de encontrar las perchas vacías. En este centro comercial se estima unos 50,000 clientes que decidieron aprovechar promociones desde el 20%. Los locales más concurridos son los de ropa. En el centro de Guayaquil, los negocios de electrodomésticos abrieron sus puertas desde las 6 de la mañana. El Black Friday ya se mezcla con el ambiente navideño en medio de descuentos. En supermercados del norte de la ciudad, la afluencia fue masiva. Los pasillos se congestionaron y los carritos no alcanzaron. Usaron canastas, tachos, fundas, cargaron en los hombros como podían. Otros, en cambio, acumularon sus compras en el piso hasta ver cómo llevarlas. En las cajas registradoras, confirmaron que durante la mañana y tarde lo que más compraron fueron víveres. Mientras que en las calles se ejecutan operativos con más agentes de tránsito para descongestionar las zonas comerciales. A esta fiebre comercial se sumó Cuenca. En el centro histórico el movimiento fue intenso en este día, el de mayores rebajas del año.
Con globos y letreros, los vendedores llamaron la atención de clientes. Esperan duplicar su facturación en comparación con un día normal, en varios casos con un horario extendido hasta las 10 de la noche. En Loja, la lluvia tampoco detuvo el interés, aunque el mayor movimiento se dio durante esta tarde. Los locales de ropa fueron los más visitados por quienes aseguran que aprovechan este fin de semana para adelantar las compras navideñas. En Guayaquil, 8.000 taxistas no pueden abastecer de gas a sus vehículos porque la planta de gasoducto en Santa Elena y Guayas suspendió sus operaciones por una fuga en las tuberías. Diego Cuenca informa que el gremio tiene dificultades para poder laborar. Desde anoche, decenas de taxis hicieron una larga fila que se extendió por más de 1 kilómetro en la Avenida de las Américas en el norte de Guayaquil. Ya durante esa mañana, el panorama era similar. Los conductores desde el miércoles buscan cargar los vehículos con gas, pero las 6 gasolineras que suministran ese combustible están desabastecidas. Y ese viernes, el gremio tenía esperanzas de que en cualquier momento llegara el producto. Claro, afecta bastante porque tú sabes que hay que trabajar ahora en el día, al menos que hoy día es viernes negro, que es bueno. Estamos parados aquí. En la ciudad circulan 13.000 taxis, de los cuales 8.000 usan gas y ahora se han visto obligados a tanquear con gasolina. Pero eso eleva los costos de operación, porque con $8 de gas recorrían 300 kilómetros y ahora tienen que pagar $25 para el mismo recorrido. Según Petroecuador, el desabastecimiento ocurre porque la planta de gasoducto Monteverde Chorrillo, que se ubica en Santa Elena y Guayas, suspendió el bombeo del gas licuado debido a una perforación clandestina en las tuberías. Sin embargo, la mañana de ese viernes se retomaron las operaciones y el despacho a los tanqueros empezará a normalizarse desde el fin de semana. Los hospitales de Beijing y del norte de China están lidiando con una oleada de niños con enfermedades respiratorias atípicas. Los tiempos de espera para ver a los médicos se extienden hasta las 16 horas. Aún así, el gobierno de ese país afirma que todo está bajo control. Ileana Suárez amplía el tema. Medios estatales chinos, citando a funcionarios del Hospital Infantil de Beijing, afirman que reciben a más de 7.000 pacientes diarios, lo que supera la capacidad del centro médico. El sábado pasado recibieron a más de 13.000 niños en sus departamentos ambulatorios y de emergencia. La mayoría llegan con síntomas de dolor de garganta, fatiga y fiebre, y a veces les toma todo un día ser atendidos por un pediatra. Esta situación se replica en otras ciudades del norte de China por innumerables casos de enfermedades respiratorias. El gobierno dice que este incremento coincide con el levantamiento total de las restricciones de COVID-19 y el clima frío en la región, pero no hay circulación de patógenos inusuales y que tampoco hay muertos por estos casos. Varios organismos internacionales piden monitorear lo que ocurre en China, pues el gobierno no ha revelado hasta ahora cifras oficiales de contagios. En Irlanda, 34 personas fueron detenidas por disturbios tras un ataque con cuchillo que dejó 5 heridos. Las protestas comenzaron cuando los manifestantes descubrieron que el agresor era de origen argelino. Las calles de Dublín fueron vandalizadas por grupos violentos. Un bus, un tranvía y varias patrullas de la policía, junto con vehículos particulares, fueron incendiados en una noche de violencia. Incluso hubo saqueos. 400 policías fueron desplegados por el centro de la ciudad. El caos se desató tras un ataque con cuchillo que dejó heridos a 3 niños y 2 adultos, y los manifestantes atribuyeron la agresión a un inmigrante argelino, desatando su furia contra los indocumentados. La situación fue controlada luego de varias horas. Hay 34 detenidos. El gobierno irlandés condenó el extremismo con el que actuaron los manifestantes y dijo que lo ocurrido es una vergüenza para el país. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, sumó a su rival política Patricia Bullrich a su futuro gabinete. La ex candidata conservadora será la ministra de Seguridad, a cargo que desempeñó en el mandato de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Bullrich mantuvo fuertes enfrentamientos con Milei durante la campaña presidencial, pero le dio su apoyo para la segunda vuelta luego de quedar fuera de la contienda.
La quiebra de 6 compañías rentadoras de bicicletas en China en tan solo 5 meses ha creado serios problemas en algunas ciudades. Las administraciones municipales contrataron volquetas para recogerlas porque han quedado botadas en las calles. La ley no obliga a los rentadores a dejarlas en algún lugar específico. Centenares de miles de bicicletas están acumuladas en terrenos baldíos como si se tratara de cementerios gigantes. Solo en Beijing hay 2.5 millones de bicicletas alquiladas. Este viernes falleció el empresario y político guayaquileño Alfredo Adum Siade a sus 71 años tras luchar contra un cáncer. Lo confirmaron sus familiares. Adum incursionó en la importación de mercadería, el sector camaronero e inmobiliario. En el campo político fue dirigente del Partido Roldosista Ecuatoriano y amigo cercano de Abdalá Bucaram Ortiz. Se convirtió en prefecto del Guayas en 1984. En 1988 fue diputado y en el gobierno de Bucaram encabezó el Ministerio de Energía. No estuvo exento de la polémica. El último caso fue en el año 2020, cuando fue vinculado a las investigaciones contra Daniel Salcedo, ya que la avioneta en la que intentó fugar era propiedad de Adum. Sus restos son velados en Guayaquil. No habrá cambios laborales en Ecuador. La nueva ministra de Trabajo dispuso que se suspenda la publicación en el registro oficial de los acuerdos ministeriales que expidió el gobierno saliente. Ya fueron eliminados del sistema y en los próximos días serán derogados por considerar que atentan contra los derechos de los empleados. Luisa María Heredia con el informe. Con un oficio enviado este viernes por el Ministerio de Trabajo, se dispuso la suspensión de la publicación en el registro oficial de los 6 acuerdos ministeriales que emitió Patricio Donoso a solo 2 días de dejar la titularidad de esa cartera de Estado y que fueron cuestionados por considerar que varios de sus planteamientos, como el de establecer una jornada laboral diaria de hasta 12 horas sin que se excedan las 40 semanales, van contra lo que establece el Código de Trabajo. Fue la primera decisión que tomó la nueva ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien esta tarde contó a Televistazo que lo siguiente que hará es derogarlos, porque no se puede distorsionar la jornada atentando contra los derechos de los empleados. Es la razón constitucional y legal que por escrito alegará. La funcionaria señaló que con eso no se logrará la contratación de más trabajadores, sino que se desplazará mano de obra. Ese criterio lo expuso durante una reunión con el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en la mañana. La cita fue para intercambiar información técnica sobre las propuestas para fijar el sueldo básico del 2024. Los asistentes aprovecharon para hacerle conocer su preocupación. Una muy buena señal del actual gobierno que inició el día de ayer, de avanzar en el respeto de los derechos laborales. Pasadas las 3 de la tarde, el registro oficial vía mail confirmó que la documentación, es decir, los 6 acuerdos ministeriales, ya fueron dados de baja en el sistema. Ecuador perdió el último recurso que tenía para impugnar la millonaria demanda que ganó Chevron en 2018. Ahora el fallo internacional queda en firme. La Procuraduría General del Estado está a la espera de que se fije el monto que el país deberá pagar, como lo explica en el siguiente informe Jacqueline Rodas. Por decisión de la Corte Suprema de Países Bajos, queda en firme el fallo internacional de agosto de 2018, que condenó a Ecuador por violar el Tratado Bilateral de Inversiones en el caso Chevron. Los magistrados rechazaron el último recurso que se tenía y ahora solo se espera que se fije el monto millonario que deberá pagar el país. Este litigio empezó en 2009 durante el gobierno de Rafael Correa. Chevron presentó una demanda alegando prácticas corruptas en la decisión de un juez de Lago Agrio que emitió una sentencia local ordenando a la compañía que indemnice con $9.500 millones a los pobladores de la Amazonía, quienes lucharon por más de 20 años para conseguir reparación por la afectación que sufrieron producto de la contaminación petrolera. La decisión se revirtió a favor de Chevron en la justicia internacional y ahora es Ecuador quien deberá indemnizar a la empresa estadounidense. El procurador anterior, Íñigo Salvador, dijo que el Estado deberá señalar a los responsables para que devuelvan el dinero mediante una acción de repetición.
La Procuraduría actual, en un comunicado, informa que esperan el laudo con el monto a cancelar para analizar acciones. Chevron también reaccionó. Desde su sede indican que están satisfechos con la decisión de la Corte neerlandesa y recalcan que su predecesora Texaco sí remedió los daños ambientales antes de dejar el país y que cualquier consecuencia posterior es responsabilidad de la petrolera estatal. Ahora, el presidente Daniel Noboa hereda 5 laudos internacionales, incluido Chevron, que puede representar pagos millonarios durante su gobierno. Veamos cuáles son. El presidente Daniel Noboa hereda 5 laudos internacionales por demandas presentadas en contra del Estado en años anteriores. Tiene que realizar el último pago de los $374 millones que Ecuador debe a la petrolera francesa Perenco, tras perder un litigio que empezó en 2008, luego del decreto 662 firmado por Rafael Correa, que cambió las condiciones de los contratos y dispuso que las compañías entreguen al Estado el 99% de sus ganancias extraordinarias. También debe pagar $48 millones a la farmacéutica estadounidense Merck Sharp & Dohme, que inició un arbitraje en el año 2011, acusando a Ecuador de denegación de justicia por fallos locales en su contra en un juicio privado por la venta de una planta de medicamentos. El tercer caso que perdió el Estado es Chevron, en el que el Tribunal Internacional está por fijar el monto de la indemnización. Se teme que llegue a cientos de millones de dólares. 2 laudos más están en curso, pendientes de resolución. Uno planteado en 2019 por la firma australiana Worley Parsons, que gerenció el fallido proyecto de la refinería del Pacífico y reclama una reparación por inversiones perdidas. El último es AECOM Group, que demandó al Estado en 2018 alegando que se violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Canadá al imponerle impuestos que a su criterio eran ilegales. El contralor designado Javier Torres sería posesionado el próximo martes. El presidente de la Asamblea convocará al Pleno para varios temas, entre ellos ese punto. Sin embargo, hoy una de las comisiones legislativas convocó a expostulantes, pero suspendió la sesión a última hora. Patricio Díaz informa. Han pasado 17 días desde la designación del contralor y recién la próxima semana podría asumir funciones. El Consejo de Participación Ciudadana informó a la Asamblea que Javier Torres era el ganador del concurso cuando los legisladores aún no se posesionaban. Luego de que ya se superó la sesión de instalación y el cambio de mando, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, convocará una nueva sesión del Pleno el próximo 28 de noviembre. Ese día se resolverán varios puntos entre la mañana y tarde. Uno de ellos sería la posesión del contralor. Lo confirma uno de los miembros de su bancada, Guido Vargas. Afirmativo, y está ya en agenda, son temas que se han tratado, temas que se van a hacer efectivos. La designación del contralor Javier Torres ha recibido varias acciones de protección, unas resueltas y otras pendientes, entre ellas la presentada por el postulante Juan Falconi Puig, quien argumenta que fue perjudicado en sus calificaciones. La Asamblea, de todas formas, cumpliría con la posesión del funcionario. Es algo imperioso, algo que estamos esperando, y creo que ya los resultados están proclamados y esos resultados se respetan, por lo tanto, esto se tiene que dar. Sin embargo, en cuanto al proceso de designación del contralor, desde el correísmo parecen no estar convencidos del todo. El presidente de la Comisión de Participación, Patricio Chávez, de esa organización política, convocó una sesión de su mesa para este viernes, precisamente sobre el concurso, e invitó a 2 expostulantes y al consejero Augusto Verduga, conocido en su campaña como parte de la Liga Azul, cercana a la Revolución Ciudadana. Pero a horas de la cita, la sesión fue suspendida sin que se conozca la razón. Esto no influye tampoco en la decisión del presidente de la Asamblea de convocar al Pleno para la posesión del funcionario. Lo puede hacer 48 horas antes, es decir, si la cita es el martes, puede realizar la convocatoria hasta el domingo. En Galápagos, 3 colombianos fueron capturados cuando transportaban 5 toneladas de droga en un semisumergible. Diego Cuenca describe el operativo. La operación se llamó Delfín y fue ejecutada en la zona exclusiva de Galápagos, a 150 millas náuticas de la isla San Cristóbal. Agentes de la Armada y la policía detectaron que un semisumergible estaba en problemas porque le ingresó agua. Sus ocupantes intentaron salir de esa embarcación y en ese momento fueron interceptados por los uniformados, quienes descubrieron que estaban transportando 178 sacos negros con bloques de droga.
Los tripulantes eran 3 colombianos que iban a llevar el cargamento a Centroamérica. En total fueron 5 toneladas de cocaína y 3 motores fuera de borda decomisados. Los agentes informaron que el semisumergible, que medía 12 metros de largo, se hundió por las condiciones del océano y describieron que tenía una pequeña cabina para el conductor. Ese último decomiso se registró en la misma zona donde el domingo pasado los guardacostas detectaron una lancha con 122 fusiles y 48 pistolas. En Quito se registró una balacera en los exteriores de un conocido centro comercial en la parroquia Cumbayá. En el ataque armado murió un... En Machala, cerca de las 3 de la madrugada, 2 agentes fueron atacados a tiros mientras estaban dentro de un patrullero en el centro de la ciudad. Según información policial, los uniformados habían acudido al sitio para desalojar a un hombre que hacía escándalo en la vía pública, pero minutos después fueron interceptados por 4 delincuentes a bordo de 2 motos, quienes les dispararon. El conductor del patrullero, identificado como el cabo primero Edison Jaramillo, fue trasladado hasta el hospital Teófilo Dávila, donde falleció horas después. Se confirmó que hay 4 detenidos. El expresidente Guillermo Lasso firmó el indulto para 88 presos. Diego Puente informa cuáles fueron los requisitos para acceder a este beneficio. Con un decreto ejecutivo de última hora, el entonces presidente Guillermo Lasso indultó a 88 presos, especialmente de Guayaquil y Latacunga, donde se registra mayor hacinamiento. El decreto ejecutivo 949 fue firmado el miércoles. Recoge un informe del Servicio de Rehabilitación Social en el que se recomienda poner en libertad a los presos por razones humanitarias. El indulto se entregó exclusivamente a personas con enfermedades catastróficas como cáncer, SIDA, tuberculosis, insuficiencia renal crónica, tumores y malformaciones cardíacas, entre otras patologías. También a quienes tenían cuidados paliativos. Los indultados son privados de la libertad que no cometieron delitos graves y que ya tenían sentencias condenatorias ejecutoriadas. Además, no debían tener otros procesos penales pendientes y acreditaban buen comportamiento. Los datos fueron confirmados por Fausto Cobo, quien continúa como titular del Centro de Inteligencia Estratégica y encargado del Servicio de Rehabilitación Social. En julio de este año, el expresidente Lasso había indultado a 146 privados de la libertad. De ese grupo, 130 eran mujeres con enfermedades catastróficas que incluso vivían con sus hijos en las prisiones. En 2022 el gobierno se había planteado la meta de indultar a cerca de 5.000 presos para reducir el hacinamiento, que es una de las causas para la violencia carcelaria. Al final, el beneficio se extendió a 234 privados de la libertad. En Morona, Santiago, 27 viviendas resultaron afectadas en 2 cantones por los fuertes vientos registrados entre el jueves y viernes. La Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que el poblado de Tayuza, del cantón Santiago de Méndez, es el más perjudicado. Las ráfagas de viento desprendieron los techos de 22 casas y también provocaron daños en una iglesia, mientras que los otros 5 inmuebles perjudicados se ubican en la parroquia Bomboiza del cantón Gualaquiza. En el lugar se organizó una minga. 11 puentes tipo Bailey están abandonados en 4 provincias. Sus estructuras pueden servir para atender emergencias en caso del aumento de caudales de ríos o deslaves por el fenómeno del Niño. Diego Puente con el informe. Llevan 5 y hasta 10 años abandonados. Están a un lado de las vías principales, deteriorándose. 9 puentes Bailey y 2 peatonales están listos para ser desmontados por el Ministerio de Transporte en Cotopaxi, Manabí, El Oro y Zamora Chinchipe. Durante años no se los había retirado a pesar de que ya se habían construido nuevos. Los puentes Bailey son metálicos. Se arman con rapidez por módulos. Su característica es la facilidad para montarlos y desmontarlos. Se usan de forma emergente cuando una crecida de río o un deslave arrasa los puentes de concreto. Soportan grandes pesos. Este puente sobre el río Palanda tiene 60 metros. Es el más largo de todos. Hoy ya no se lo utilizará por la inauguración de la nueva estructura. Sus placas de acero por donde pasan los carros lucen desgastadas, al igual que sus bases. El ministerio indica que se lo desmontará para luego intervenirlo en sus talleres. De los 11 puentes, 5 están en buenas condiciones. El estado del resto varía entre regular y malo. Esas estructuras serán retiradas y llevadas a las bodegas del ministerio en distintas provincias. Serán utilizadas en casos de emergencia viales, sobre todo por daños provocados por las intensas lluvias previstas por el fenómeno del Niño.
Incluir en la malla curricular contenidos de género en la formación económica para buscar la independencia financiera de la mujer son parte de las propuestas de los colectivos feministas para la erradicación de la violencia. En lo que va del año, 513 mujeres han sido asesinadas, según el Consejo de la Judicatura. Vanessa Robles amplía. Con la marcha por el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, programada para este sábado a las 2:30 de la tarde, inician 16 días de activismo en el país por parte de colectivos feministas. Los actos concluirán el 10 de diciembre, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El colectivo Mujeres por el Cambio, integrado por 4.000 personas de 17 provincias, tiene una agenda de lucha. Habrá foros, plantones, casas abiertas y exposiciones. La planificación empezó hace 2 meses y los eventos tienen un solo objetivo: resaltar la necesidad de educación para reducir desigualdades entre hombres y mujeres. Dentro del sistema educativo en general se transversaliza el enfoque de género, que se hable sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, que se hable sobre los derechos humanos. El ministerio se ponga también las gafas violetas. El colectivo tiene la Escuela de Formación Dolores Cacuango en Quito. 150 mujeres este año ya se han convertido en líderes barriales y acompañantes de quienes han sufrido agresiones. Mientras que en Guayaquil, la Fundación Hogar de Cristo, en cambio, para estos 16 días, se enfocará en la independencia económica de la mujer. 1.432 de ellas ya lo han conseguido. Otras actividades incluso ya arrancaron este viernes. En Babahoyo, esta tarde se desarrolló un foro para generar sensibilización. Asistieron 600 mujeres. Mientras que en Tulcán hubo demostraciones de defensa personal para 50 asistentes. El tema también es analizado en la cátedra. La Universidad de Cotec en Guayaquil desarrollará un cineforo sobre violencia basada en género el próximo miércoles. Y la Universidad Católica prevé un encuentro de sociedad civil para el 30 de noviembre. Uno de los mejores jugadores de... Mientras se soluciona la escasez de gas en Guayaquil, los taxistas afectados han modificado la rutina de algunas gasolineras convertidas en improvisados campamentos. María Cecilia Largacha con la crónica. Hoy nada fue rutinario en esta avenida, la de las Américas, o en esta gasolinera, la que generalmente usan los taxistas para abastecerse de gas. Y menos aún para los taxistas, que ayer salieron a trabajar tranquilamente y terminaron congregados aquí, esperando a que llegue el gas. Estoy desde las 5 de la mañana. ¿Que cuántos taxistas había por aquí? Al cálculo, más de 100. 10:30 de la noche. 11 de la noche. Unos, los más amigueros, se fueron presentando entre sí, armaron un grupo y recogieron entre todos para comprar el desayuno, porque después de más de 12 horas de espera, el estómago ya comienza a protestar. Como a la noche pues estamos comiendo cualquier cosita. Entre los nuevos amigos el tema principal era, obviamente, la desesperación porque el gas no llega. Pero después de una noche de espera, las historias de lo que pasa en sus taxis comienzan a surgir. El tipo de pasajeros que recogen o la delincuencia que no los deja en paz. Cuando afuera la bala encima. Los más callados prefirieron esperar solos, improvisando una botella de agua como ducha, porque justo hoy en Guayaquil hubo un sol que lo quemaba todo. Quisiera irme a pegar un baño y descansar un ratito. De ahí salir a laborar. Pero la incomodidad no es lo que más les preocupaba. Eso de tener la misma ropa desde ayer se arregla cuando puedan ir a casa. El dueño. ¿Aló? Lo que más les amargó el día es que los dueños de los carros les cobran la guardia, hayan trabajado o no. Claro, toca pagar la guardia. ¿Cuánto es? $25. Esta no era la única gasolinera en la que los taxistas esperaban. Había otras, pero ubicadas en lugares con más delincuencia. De la entrada de la 8. Uy, no, ya no me quedo ni regalado. Aquí dicen que se sentían más protegidos porque al menos pasa la policía. Aquí había dónde comer, dónde ir al baño. Una espera con sabor a campamento improvisado que solo se acaba con la llegada del gas. En 2021, 100 productores quichuas de Pastaza decidieron cultivar árboles de achiote como una alternativa a la deforestación. Ellos generan ingresos por la venta de más de 120 toneladas de ese fruto, como nos muestra Johanna Duche. En Canelos, una parroquia quichua asentada en las riberas del río Bobonaza, en Pastaza, 100 productores de 7 comunidades rurales impulsan un cultivo sostenible de achiote.
Este fruto crece en medio del bosque amazónico con otros alimentos. Para su plantación, se propusieron no talar árboles, sino introducir el achote entre las 100 hectáreas de terreno que les pertenece. El emprendimiento inició en 2021 y al mes se producen 12 toneladas, que son destinadas al mercado nacional de condimentos. Bueno, son 6 variedades de achote que tenemos, de las cuales el color, la vixina que tiene es de muy alta calidad. Según los productores, desde los 8 meses el achiote produce sus frutos y se realizan 3 cosechas al año. El árbol tiene un tiempo de vida de 40 años. Una mata puede cargar 25 kilos, o sea, un saco, según una mata que sea grande o pequeña. Al semanal producimos 250 kilos y al mes unos 1.000 kilos producimos. De los 100 productores, 60 son mujeres quienes van con su familia a los cultivos. Está en la educación de los hijos y para la comida y a veces para los pasajes, los que viven lejos, y para eso les sirve la platita de achote. Además, desde este año cuentan con un centro de acopio y una planta procesadora del achiote, mediante la cual han logrado elaborar 2 presentaciones de este condimento en polvo con la marca Manduru, que tiene registro sanitario. En lo que va del año y han tenido ganancias por más de $50,000. 16,000 orquídeas y plantas tropicales de 400 especies estarán expuestas en el Garden Fest en Guayaquil. El equipo de investigación de Ecuagenera ha descubierto más de 1,000 nuevas especies. Vanessa Robles reporta. Esta planta Nepenthes es una orquídea aérea insectívora de 30 centímetros aproximadamente. Con una especie de savia líquida, atrae a moscas, mosquitos y abejas. Una vez que estos se posan, quedan atrapados en su funda natural. Vive hasta 15 años y es una de las 16,000 plantas expuestas en este orquidiario en el kilómetro 24,5 vía la costa. Es una experiencia en la cual no solo podemos adquirir las orquídeas, sino aprender sobre ellas. No son como otro tipo de plantas que se riegan 2, 3 veces a la semana. Estas son de poco riego, muchas veces una vez a la semana o incluso cada 15 días. Ellas se encargan de transformar el aire. En este proceso también ayudan a enfriarlo, a purificarlo y son muy buenas para el interior del hogar. Los ejemplares de Cattleya máxima son las más buscadas por los coleccionistas, por ser difíciles de conseguir. Es una orquídea silvestre que crece en troncos y rocas del bosque húmedo tropical del Ecuador y está en peligro de extinción. También está la Aracia monstera. Tiene huecos en las hojas para el paso de la luz y la humedad. Hay quienes llegan de otras provincias, como Cecilia, que vino de Portoviejo, Manabí, para verlas más de cerca. He venido 4 veces o 5 veces, las orquídeas en mi vida entera. Yo tendré unas 300 orquídeas, pues ya tengo lechuguines. La Encyclia y Oncidium son una de las pocas orquídeas que tienen aroma dulce y cautivan a los asistentes del Garden Fest, que estará abierto hasta este domingo. Según el Ministerio de Ambiente, en Ecuador hay más de 4,500 especies de orquídeas, de las cuales 1,700 son únicas en el mundo. El punto más extremo de la costa continental ecuatoriana está en la Reserva de Producción de Fauna Marino-Costera Puntilla de Santa Elena, en el cantón Salinas. Fue creada en el año 2008 y es una de las 19 áreas marino-costeras protegidas del país. Ecuaterra evidenció los esfuerzos por proteger especies emblemáticas y vigilar la pesca ilegal. La Reserva Puntilla de Santa Elena alberga uno de los lugares más populares de la costa ecuatoriana, la Chocolatera. Se llama así por el color que toman sus aguas cuando las olas rompen contra los acantilados. Hasta 300,000 turistas al año visitan esta área protegida, hogar de cerca de 50 especies de animales, entre ellas aves, peces y crustáceos. Corretean entre basura oceánica arrastrada a las playas, que también dificulta el camino a otras especies pequeñas, como las tortugas bebé. Octubre, noviembre y diciembre son los meses donde mayor cantidad de anidación de tortugas registramos en esta playa, ¿no? Puedes observar cómo está llena de basura y es una playa que fue intervenida hace 2 días. Con voluntarios hicieron limpieza de playas. Sin embargo, es un claro ejemplo de lo que es la basura marina, ¿no? Una playa donde no hay actividad turística,
pero sin embargo recibimos mucha basura arrastrado por corrientes como tal, ¿no? Las fundas, al momento de llegar al mar, se tornan como, simulan una medusa, y las tortugas se alimentan de las medusas y se comen estas fundas plásticas. Y comúnmente vemos tortugas varadas, producto de estas fundas. Pero los animales más grandes también enfrentan amenazas. 16 especies de mamíferos marinos habitan en esta reserva. Los más emblemáticos son los lobos marinos. Se han contabilizado hasta 250 individuos que descansan en la llamada lobería. Ejemplares que suelen atascarse en redes de pesca mientras buscan alimento. Estos animales son muy oportunistas. El pescador deja sus redes y al momento que va levantando de las profundidades, estos lobos buscan la presa más grande, el pescado más grande, y la acecha. Las campañas de educación a pescadores artesanales son fundamentales, porque aunque en las 52.000 hectáreas marinas de la reserva no está permitida la pesca, suelen detectarse actividades al margen de la ley. Trabajamos mucho de la mano con pescadores, con artesanos, con surfistas, con militares, con la comunidad en general. Lo que buscamos acá, por medio de campañas educativas, por medio de sensibilización, de que el turista llegue con un chip y salga con el chip de responsabilidad. Un turismo responsable es lo que buscamos aquí. El monitoreo se potencia con el apoyo de organizaciones como Wild Aid, que gestionó la donación de un sistema de vigilancia a 3 niveles, satelital, con radar y con cámaras. Estos se integran para controlar, para ayudar al gobierno, al sistema de los guardaparques. O sea, estamos tratando de combatir la pesca ilegal en un área que es patrimonio del Ecuador, que es patrimonio del Estado y que por ley debe estar protegida. El control se extiende al fondo marino. Buzos del Ministerio del Ambiente peinan los 14 arrecifes de la reserva, levantando información. Y marcan a tortugas marinas. Esta tenía 1 metro de diámetro y pesaba 150 libras. Los técnicos del Ministerio de Ambiente nos cuentan que este es uno de los individuos más grandes que han capturado. Lo que hacen es identificarla con tags o piercings en las aletas con una numeración única que identifica que salieron de aquí, de Ecuador, estos individuos. Ahora, también encontraron en su recorrido esta red de pesca que termina afectando los ecosistemas marinos. No solamente hacemos tortugas, sino que estamos elevando un levantamiento de información sobre la ictiofauna, o sea, todos los peces que podemos encontrar en estos ecosistemas y las alteraciones que ocasionan la basura marina o los desechos que ingresan a estos bajos rocosos. Con la información que se recoge, los guardaparques miden la efectividad de los esfuerzos de conservación y establecen las normativas para regular y proteger una de las 19 áreas marinas y costeras protegidas del país.